Mis amados, un gusto saludarlos y tener esta oportunidad maravillosa que el Señor nos brinda de compartir nuestras realidades, compartir aquello que para muchos es motivo de angustia, de dolor, de tristeza. Y bueno, estamos en Colombia inmersos en una cantidad de hechos y noticias y escuchamos la voz de nuestro presidente que ayer llamó a construir soluciones. Ese fue su llamado, fue su invitación, y esto lo hace luego de días de marchas que van mucho más allá de la fallida reforma tributaria. Esos brotes de violencia contra personas, contra las autoridades y contra la infraestructura de las ciudades. Vemos a civiles y policías muertos en enfrentamientos que no tienen ningún sentido. La movilidad de las ciudades colapsada, bloqueo de carreteras que amenazan con escasez de alimentos. No pueden pasar los suministros médicos tan indispensables en este tiempo de vacunas, en este tiempo donde hay aumento de muertos por COVID. Todo al mismo tiempo, un verdadero caos. Y este es un caos fomentado por personas que tienen oscuros propósitos y que se alimentan del descontento de los más necesitados. Les prometen que serán los salvadores y los restauradores de esta sociedad si un día son elegidos. Son personas que consideran que no hay gobierno que sirva y que la única vía de solución es el vandalismo, pero sabemos que eso solo trae confusión, miedo y más caos, y no aporta a la solución de los problemas que agobian a nuestro país. Es cierto que una situación como la que estamos viviendo no se materializa con una sola propuesta del gobierno. Esto es un cúmulo de necesidades insatisfechas que han sido abonadas por interminables incumplimientos y promesas rotas por el gobierno, por los gobernados también, porque hay falta de oportunidades, hay hambre y hay pobreza monetaria en nuestro país en niveles que no habíamos visto desde hace muchos años. Cada uno de los actores en este conflicto cree tener la razón y cada uno señala como culpable al que tiene al frente. Entonces, es indispensable que se haga un alto en las reacciones y hay que hablar de las soluciones, hay que hablar de la participación real de cada individuo en este conflicto. Tu participación real, mi participación real. Y esto que les estoy diciendo no es la posición de un político o de un director gremial, es la voz de una humilde sierva de Dios, que en las páginas de la Biblia escucha vez tras vez el clamor del soberano creador por medio de sus profetas, condenando la injusticia y haciendo un llamado a todos los seres humanos para que cultiven, para que todos cultivemos esa anhelada justicia social, la cual Dios nos muestra que es abonada por el amor y la misericordia. Una pregunta que todos nos hacemos, bueno, ¿qué es lo que hacemos para tener justicia social? Y Jeremías 22:3 nos invita a que hagamos una reflexión sobre este tema. Dice así la palabra del Señor. Así dice el Señor: practiquen el derecho y la justicia. Practiquen el derecho y la justicia. Libren al oprimido del poder del opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Padre, gracias infinitas, mi Señor, por esta invitación a practicar la justicia. Mi Señor, ayúdanos a volver realidad esto en la vida de cada uno de nosotros, porque esta es una invitación individual para que entre todos construyamos
una sociedad con justicia, una sociedad equilibrada, una sociedad donde el amor y la misericordia sean el abono principal. Ayúdanos, mi Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí vemos entonces que la justicia no solo se pide, sino que la justicia se practica. Practiquen el derecho y la justicia. Nos gusta mucho en la parte que dice, libren al oprimido del poder del opresor. Pero un momento, mis amados, vamos a reflexionar en esto para que no iniciemos esta disertación, este aprendizaje que Dios nos da mirando hacia el frente, diciendo es que el opresor es Él y de ahí tenemos que librar al oprimido. Vamos a interiorizar esta palabra y vamos a empezar pensando, cuando escuchamos justicia social, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? ¿Qué se viene? ¿Qué sentimiento te genera esto? ¿Acaso piensas en los recursos del gobierno entregados por medio de subsidios a las personas? ¿O piensas en que los ricos, por medio de normas o impuestos, distribuyan forzosamente sus riquezas entre los pobres? Si de pronto ese es el pensamiento que tienes, el sentimiento que se viene a ti, entonces vas a decir que justicia social implica que todos tengan exactamente lo mismo, que justicia social es que todas las personas tengan las mismas cantidades y exactamente las mismas oportunidades. Si es esto lo que viene a tu mente o corazón, entonces no has entendido la justicia social de la cual habla la Biblia. No voy a hablar de la justicia delante de Dios, porque abarca mucho más que la parte social. Vamos hoy a traer esta palabra, justicia social como el Señor la enseña, extendido al resto de las personas con las que convivimos, este mundo, esta sociedad de la cual tú y yo somos parte. Entonces vamos a mirar cómo la justicia social de la cual habla la Biblia inicia en el corazón del hombre. Y Dios tiene un conocimiento perfecto del corazón del hombre. Dios sabe perfectamente de las cosas buenas y maravillosas que puede hacer para sí mismo y para la sociedad en la que vive. Pero también conoce su capacidad para hacer el mal. Por eso habla de una justicia social como un estado ideal para el hombre, como un estado de equilibrio y armonía, que bien podríamos llamar la utopía de Dios para los seres humanos, en donde todos los hombres podemos convivir y ayudarnos unos a otros, sin abusos de poder individual, de poder gubernamental o estructural, pero también sin la apatía que muchas personas tienen ante los atropellos que sufren personas y aún instituciones. Vamos a mirar entonces dos formas que Dios tiene de describir esta justicia social. Y Dios la describe como una acción personal, una acción tuya, una acción mía, como parte de esta sociedad. Y la palabra nos trae enseñanzas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Algunos ejemplos simplemente para que empecemos a relacionar la justicia como una acción personal. Dice el Éxodo 23:7. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. Entonces empieza solamente a mirar cómo a veces se quita la vida simplemente porque una persona porta un uniforme, una capucha o algo. No,
No es de esa forma como una persona debe actuar. Mantente al margen de todo esto. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Y esto no solamente lo dice al gobierno, también a nosotros, porque la justicia es una acción personal. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo. Recuerda lo que dice el Señor en el Salmo 103, versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él es el que hace justicia y derecho. En el Deuteronomio dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido, pero es un mandato para nosotros. Y nos dice que amemos al extranjero porque extranjeros somos nosotros, fuimos nosotros en tierra de Egipto y extranjeros somos en esta tierra, porque somos peregrinos rumbo a nuestro lugar celestial en el cielo. Así que hagamos justicia al huérfano y a la viuda. La justicia entonces es una acción individual y nace del corazón. Pero también la justicia es una acción del derecho. Y el derecho ya abarca a la sociedad. Porque para Dios la justicia va mucho más allá de la simple aplicación de la ley. La justicia involucra el respeto al otro cuando se gobierna o cuando se juzga. Y hay que hacer claridad en cuanto a la responsabilidad de hacer y vivir con justicia social. Y esto es algo que empieza en la persona, pero no le corresponde únicamente a una persona o a los miembros del gobierno, sino a toda la nación, en este caso, a nuestra amada Colombia. Y vivir con justicia social es una tarea, no solo un deseo, es algo que se hace, es algo que debemos hacer todos nosotros, independiente del cargo o de la labor que desempeñemos. Pero es algo que también compete a los extranjeros que por diferentes motivos están viviendo aquí en nuestro país, porque ellos son cobijados, no solo por este suelo, sino también por las leyes que a nosotros nos gobiernan, y también los extranjeros que por el motivo que sea están aquí con nosotros, tienen obligaciones que cumplir con este país y con su gente. Para que un país pueda tener justicia social es indispensable atender las demandas específicas que tienen las personas y los diferentes sectores, pero estas también deben asumir responsabilidades para que todo esto funcione. Y es que debemos tener siempre presente que la justicia solo se completa cuando toca todos los espacios públicos y privados, cuando sensibiliza, cuando concientiza y compromete a las personas que hacen parte del sector público, pero también nosotros del sector privado. Para hablar de justicia, mis amados, debemos considerar la otra parte, la contraparte, que es la injusticia. Y la injusticia tiene manifestaciones muy complejas, manifestaciones que requieren análisis jurídicos, sociales, políticos y espirituales, porque es de la única forma que nosotros podemos comprender todas esas posibles causas de cada problema o injusticia que detectamos, para que podamos cada uno de nosotros y luego todos como sociedad trabajar en esas causas, en ese origen y hacer que esas nefastas consecuencias desaparezcan. Es en la identificación de las causas de la injusticia donde empiezan las grandes complejidades que superan nuestras capacidades, que superan inclusive las capacidades de cualquier gobierno,
Por eso es que no se puede hablar de una erradicación total de la injusticia para que brille la justicia en todo su esplendor. Es que es una situación supremamente compleja, porque es que las raíces de la injusticia están en las personas y contaminan todas las instituciones. Por eso es que luchamos contra aspectos específicos, tratando al menos de solucionar en parte cualquiera de esas anomalías, de esos pecados que están enraizados. Por ejemplo, mis amados, la corrupción. La corrupción es una de las causas de injusticia y es la que hace que se den esas manifestaciones de inconformidad, porque es que aún en el sistema judicial se ve el daño que hace este monstruo de 1000 tentáculos, que todo lo que toca lo destroza, lo contamina. A la corrupción se le une otro cáncer mortal, que es la impunidad, que desanima. Y desanima a los que hacen el bien, pero alienta al mismo tiempo a los que hacen el mal, que sienten que son inmunes a las consecuencias de los hechos malos. Por lo tanto, se pueden ir por toda parte, por todas las instituciones, por toda la sociedad, haciendo el mal, porque parece que la justicia no los alcanza. La denuncia de problemas de injusticia social ocupaba las enseñanzas y declaraciones de los profetas del Antiguo Testamento. Y ellos denunciaban, por ejemplo, abusos en la esclavitud. Jeremías se especializó mucho en este aspecto, en denunciar la esclavitud como uno de los grandes problemas e injusticias de su época. Sofonías denunciaba las prácticas injustas en el comercio. Y Miqueas denunciaba la injusticia social que oprimía al pueblo de una forma muy especial, y era el latifundismo. Latifundio generaba grandes males para esta sociedad. Para Isaías, las injusticias estaban reflejadas en el consumismo, en la excesiva acumulación de bienes, en el lujo desmedido. Y cada uno de estos profetas ofrecía una solución diferente a cada una de estas circunstancias. Dios permitía que ellos abrieran los labios, sensibilizados por estas problemáticas, y Dios les advertía lo que iba a pasar. Dios les decía, si persisten en esta injusticia, problemas acarrean para su pueblo, y problemas vivieron sus pueblos. Decía Isaías en el capítulo 1, versículos 16 y 17, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, decía el Señor, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Así que Dios extendía una invitación para tener un diálogo sincero con Él, un diálogo que incluía nuestros anhelos, pero también nuestras motivaciones más íntimas, porque para hacer realidad esa anhelada justicia social, debemos ser justos nosotros primero, en el hogar, en la sociedad, en el trabajo y en nuestra relación con Dios. Por lo tanto, hablar de una justicia social es hablar de un estilo de vida que se manifiesta en la forma como respondemos a las necesidades y a las actuaciones de otros. Y no solo se queda mirando hacia mis propias necesidades, hacia mis anhelos, no, sino mirando a las necesidades y a los anhelos de los demás. Porque es que la justicia social
significa que yo comprendo, respeto y actúo conforme a las demandas legítimas de los derechos de los demás. Miren, en todos estos aspectos, la Iglesia cumple con una enorme función educativa. Porque es que hay que enseñar a las personas a vivir de la manera como enseñó y vivió nuestro Señor Jesús. Porque es que Jesús no se quedó solo en esas hermosas predicaciones sobre la salvación como algo individual, sobre la vida eterna como esa promesa maravillosa que selló con su resurrección, sino que Él mostró, nuestro Señor Jesús mostró cómo el Evangelio traspasaba los límites del templo, los límites de la sinagoga y llegaba hasta los corazones de las personas, que es el lugar donde se libran esas batallas más grandes, batallas entre lo que son los deberes y los derechos, batallas por lo mío y por lo nuestro, batallas por lo propio y por lo colectivo, batallas por lo que yo quiero y lo que Dios quiere y me pide. Entonces esto no es hablar de política, es reconocer que la Iglesia no puede quedarse solo en el papel de canalizar ayudas para compras de mercados o una atención prioritaria a los más necesitados, siendo esto algo muy importante y necesario. Mis amados, la Iglesia debe enseñar la palabra de Dios, pero debe permitir que las personas escuchen al Dios de la palabra, que lo conozcan y que entiendan que Él nos enseña sobre sistemas sociales justos, que son posibles en una sociedad justa, la cual se conforma con individuos justos. Y estos individuos comprenden que un Estado así se construye, se protege, se defiende de todo mal que lo corroe. Y esto implica el respeto por las leyes y por los derechos de los demás, no solo mis propios derechos. La justicia social, entonces, mis amados, brota de un corazón que es transformado por el Evangelio. Por eso es fundamental que se entienda el Evangelio en su dimensión de una vida transformada por Jesús. No solo para recibir la salvación y la vida eterna, regalos maravillosos del Señor, sino que el Evangelio cobra vida cada vez que una persona sabe que es salva y hace que muestre esto al resto de personas en actos de justicia y misericordia. Mis amados, hombres transformados hacen actos de compasión por el pobre, no porque tienen que hacerlo, no porque se sienten culpables por su pobreza, sino porque hombres transformados saben, entienden que no son dueños de nada, sino que son administradores de lo que Dios les ha dado. Por eso es que cuando nosotros como cristianos somos de verdad transformados por el Evangelio, entonces no nos quedamos solo en la contemplación de las necesidades de las personas o en la oración pidiendo que otros suplan esas necesidades. ¡Hey, tú, gobierno! Suple la necesidad de mi hermano. No, es que cuando somos transformados por ese Evangelio, entonces nosotros demostramos esa fe viva y nosotros mostramos misericordia y amor en nuestras obras. Mostramos lo que es la justicia para el desvalido. No nos salvamos por las obras de misericordia que hacemos, sino que nuestra salvación es la que nos impulsa
a hacer esas obras de misericordia en beneficio de los necesitados. El corazón que es transformado por el Evangelio es un corazón que pasa de codicioso o de egoísta a ser generoso. Es el corazón que abre las manos para dar y para servir de apoyo, para que otro se levante de su necesidad, de su postración. Justo es el Señor y ama la justicia. Y sabemos que comparados con Dios, justo ninguno de nosotros, solo Jesús. Pero sabemos que Él nos ha dado mandatos especiales. Y sabemos también que es la generosidad individual y la misericordia que las personas que creemos en Cristo como Señor y Salvador entregamos a otros. Ese corazón transformado, ese evangelio que nos cambia desde lo más profundo de nuestro ser, ese es el que nos va a permitir entender el peligro de amar al dinero. Ese es el que nos permite comprender que el dinero no puede ser nuestro Dios, que el dinero es un medio y que puede servir a muchos. Hoy estamos viviendo unas semanas de convulsión y algunos analistas políticos dicen que esto es solo el principio de lo que como sociedad vamos a tener. Ellos hablan de una anarquía total. Pero lo que Dios nos dice es completamente diferente. La invitación que Dios nos hace es a que mostremos al mundo entero lo que hace una persona con un corazón renovado, con un corazón transformado, una persona que entiende que el dinero, los bienes, los recursos, el poder, la sabiduría, todo lo que tiene no le pertenece, sino que le ha sido dado por Dios para administrarlo y para administrarlo en favor de aquellos que necesitan, de aquellos que requieren de esas cosas que Dios nos ha dado para administrar. Mis amados, cuando un corazón es transformado, entonces en forma individual se van generando procesos que luego llegan a la sociedad. Ayudar a los demás, el actuar sabia y correctamente es lo que empieza a generar esta justicia social. Y todo esto es motivado por el amor a Dios y al prójimo. La verdadera justicia en la sociedad no queda relegada al control del gobierno, sino que se basa, se fundamenta en los individuos que responden al diseño de Dios para las relaciones humanas. Una persona transformada por el Evangelio conforma una sociedad que se rige por el diseño de Dios para los hombres. Esto llevaría a elegir gobernantes justos, gobernantes que ayuden a que se protejan los derechos de los ciudadanos y no se vulneren para favorecer intereses mezquinos. Y es que un corazón transformado, un hombre transformado, genera sociedades transformadas, y de una sociedad transformada salen gobernantes transformados por los principios de Dios. Jeremías 9, en el versículo 23 y 24 nos dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y el Señor todo lo ha dado para que nosotros entendamos lo que es vivir con justicia. Ama a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo, al otro, como a ti mismo. Ese es el mandato del Señor. Y eso lo comprendemos cuando vemos el alcance real del Evangelio y cuando ese Evangelio nos transforma. Entonces nosotros no nos limitamos a juzgar, sino que vamos a poner en práctica la justicia, la misericordia, el amor. Practicamos justicia y misericordia. Hacemos que esa misericordia y esa justicia se vuelvan una realidad para los demás. Pero nace en mi corazón cuando se transforma, nace en tu corazón cuando se transforma. Así, mis amados, que clamemos al Señor, clamemos para que el diseño, ese diseño maravilloso de Dios para una vida con justicia social, sea una realidad. Orémosle al Señor para que todas las personas conozcan qué es lo que Él pide, para que miren que el Evangelio trasciende las puertas de la iglesia, porque es que el Evangelio cobra vida en ti y cobra vida en mí. Así que vamos a trabajar justicia social, vamos a trabajar misericordia, vamos a trabajar en amor, porque de Dios hemos recibido para que demos a otros y que demos abundantemente. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te proteja y que el Señor permita que ese corazón tuyo transformado por el Evangelio contribuya a ese anhelo del corazón de Dios, a que los hombres vivamos con justicia social. Dios te guarde.